Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 22. Y vamos a leer de los versículos número 1 al 5. El tema para este día es justicia para los huérfanos. Amén. Y dice la palabra de nuestro Señor: Así dijo Jehová: desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Y di: oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor. No engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos concede el Señor de buscar tu rostro. Porque, Señor, sabemos que tu Espíritu Santo es el que mueve, Señor, a nuestras vidas para buscar tu rostro, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por tu misericordia extendida hasta este día, Señor. Y porque quieres alimentar nuestras vidas y alimentar nuestras almas. En esta hora te pedimos que hables a cada uno de nuestros corazones. Que envíes tu palabra, Señor, con denuedo. Palabra de consuelo. Palabra con dirección, Señor, a nuestras vidas. Y también, Señor, palabra que exhorte nuestros corazones, que nos haga ver, Señor, cuál es tu voluntad y el deseo para cada uno de nosotros. Habla en esta hora, Señor, y bendice cada vida que dispone su corazón para escuchar tu palabra. Gracias, bendito y eterno Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Y decíamos que el tema es justicia para los huérfanos. Esta es una profecía que nuestro Señor envió al rey de Judá por medio del profeta Jeremías para hacerle conocer la voluntad de él en cuanto a la dirección que este rey debería de tener al momento de dirigir al pueblo de Israel, específicamente a Judá. La ciudad estaba viviendo tiempos difíciles. El rey de este tiempo era el rey Sedequías, quien fue llamado a gobernar desde la edad de 21 años, bastante joven. Pero él pertenecía al linaje de David. Por lo tanto, sobre él también recaían promesas dadas por nuestro Señor por pertenecer a este linaje. Pero en el tiempo que él estaba gobernando, este pueblo vivía la opresión del rey de Babilonia. Es más, Sedequías había sido colocado por Nabucodonosor para gobernar a Judá. Solamente tenía que rendir tributo y atender a la dirección que provenía desde Babilonia. No era entonces Judá completamente libre, sino que estaba viviendo bajo una opresión. Pero era un soberano que pertenecía a un linaje, a una casta, y por lo tanto él era beneficiario de las promesas que Dios había dado a David. Él fue el último del linaje de David antes de la segunda deportación a Babilonia. Pero nuestro Señor siempre ha tenido el cuidado de dar dirección a su pueblo, de prevenir a su pueblo y de poner delante de él
las opciones que tiene, los caminos que se abren delante de sus hijos para que Él ande por ellos. Y las consecuencias, como también las bendiciones y las maldiciones que puede acarrear según el camino que Él escoja. Y ahora le ha mandado dirección a Sedequías. Pero vemos que el camino que Él escoja y las bendiciones que Él pueda recibir para que sean disfrutadas por el pueblo, estaban condicionadas para que pudiesen hacerse efectivas. Y vemos que nuestro Señor, para que su mano se haga efectiva, para que su mano poderosa se haga ver en medio de ellos, Él pone unas condiciones en cuanto a la manera de cómo habrá de impartirse justicia y específicamente cómo debe hacerse justicia a los desamparados. Y es lo que hemos leído en esta hora. Vemos que la protección de Dios, la dirección de Dios, la guianza de Dios, la cobertura de Dios, estaba condicionada de acuerdo a la forma en cómo se impartiría o se haría justicia a los desamparados. Dice el versículo número 2, y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo, que entra por estas puertas. Vemos que nuestro Señor es específico en enviar un mensaje al gobernante de Judá. Y le dice, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá. Porque este era un soberano y su voluntad se podía hacer cumplir el pueblo. Pero también todo aquel que está en eminencia debe reconocer que ninguna autoridad puede ser dada, sino que ésta proviene de parte de Dios. Es Dios el que quita y pone reyes. Y este, siendo del linaje de David y siendo un rey del pueblo de Israel, y específicamente de la nación de Judá, era un conocedor de que todo depende de la voluntad de Dios. Que Él es un Dios soberano y que todos los acontecimientos que se den en cuanto a la nación, todo procedía de la voluntad de Dios. Ya había habido una deportación de este pueblo hacia Babilonia. Una parte de este pueblo estaba cautivo en Babilonia. Y este que se había quedado, este remanente que todavía estaba en esta ciudad, se le había colocado, se le había designado como rey a Sedequías. Pero la deportación, la acechanza del pueblo babilónico, la guerra que podrían anunciarse y cernirse sobre el pueblo de Judá, toda crisis que amenazaba al pueblo de Judá, el gobernante tenía que tener en mente que nada ocurre alrededor de los hijos de Dios, si no es por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que nuestro Señor todo lo tiene en sus manos, y aún lo que parece desventajoso y negativo, aún ello ocurre por la voluntad de Dios. Este pueblo fue cautivo, fue llevado cautivo a Babilonia por causa de su desobediencia. Y Dios tuvo que enviar al ejército de Nabucodonosor cuando él anunció ese castigo que venía por causa de la desobediencia de ellos. Nuestro Señor dijo, voy a enviar a mi siervo. Y mire que Babilonia fue un pueblo que vivió sin ninguna relación con el Dios viviente. Pero nuestro Señor le dice a Judá, voy a enviar a mi siervo, pero para que viniera a castigar a ese pueblo. Muchas de las cosas que acontecen y llegan, cosas negativas que podrían llegar, a veces son consideradas como que Dios es un Dios injusto. O se pregunta a la gente, ¿y a dónde estaba Dios? Y si hay un Dios, ¿por qué permite todas estas cosas? Pero se olvida la gente
de que no ha tomado en cuenta a Dios o le dio la espalda a Él. Pero vemos que nuestro Señor permite que todavía se quede un remanente en Judá y que sea instalado un gobernante de la dinastía davídica. Y es puesto Sedequías, y ahora se dirige a él con esta palabra. Le dice: tú que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Aunque aquel hombre, este gobernante, Sedequías, no era completamente reconocido como rey por toda la población de Judá, sino que lo desconocían porque había sido colocado por Babilonia. Pero vemos que nuestro Señor envía al profeta a este gobernante impuesto por Babilonia y se dirige a él, a Sedequías. Nuestro Señor estaba reconociendo que aunque parecía que había sido colocado no mediante la línea acostumbrada para ser investido con autoridad sobre el pueblo de Judá, nuestro Señor envía a su profeta para hablar con él, para llevarle palabra de parte de Dios, y no solamente a él, sino que le dice: tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Era muy joven cuando fue llamado, 21 años. Prácticamente la mitad de la población había sido llevado cautiva. Un joven sin experiencia. ¿Qué podría sentir este gobernante que le es entregada esta gran responsabilidad? ¿Podría cualquiera sentir que tiene una responsabilidad muy grande y considerar también que no tiene la capacidad? Pero sin embargo, tiene que tomar decisiones. Y todos en algún momento tenemos responsabilidades que cumplir. Recaen sobre nosotros responsabilidades. Y podríamos pensar que estamos absolutamente solos y que cualquier decisión que tomemos podrían ser equivocadas por causa de nuestra inexperiencia. Pero vemos que nuestro Señor se dirige a él, le dice que está sentado en el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo. Dios está reconociendo esa autoridad terrenal. Para el pueblo de nuestro Señor, nada ocurre por casualidad. El que no teme a Dios y el que no considera a Dios en su vida, llega a decir que las circunstancias de la vida le llevaron a colocarle en diferentes posiciones de liderazgo y a algunos a ostentar puestos de eminencia. Pero no existe la casualidad, no existen los azares de la vida. Es Dios operando su voluntad, su soberanía, su misericordia, operando. Y es el que da y concede oportunidades y coloca responsabilidades de diferente índole en cada una de nuestras vidas. Hay responsabilidades de padre de familia, hay responsabilidades de madres de familia, hay responsabilidades también sobre nuestra propia vida. Y es Dios en su misericordia el que nos concede la oportunidad administrativa en diferentes áreas de nuestra vida. Pero también nuestro Señor, junto con esa responsabilidad, llega con un mensaje para hacer saber su voluntad y que estemos sabedores de que toda actuación, toda decisión habrá de tener una consecuencia. La inexperiencia y la duda de ¿por qué a mí? O enfrentando ya el momento de tomar las riendas de nuestras vidas, de nuestros hogares, o aún de puestos de liderazgo o de eminencia, y de verse ya con la responsabilidad en manos y pensar, ¿y ahora qué? Nuestro Señor nos hace saber que cada decisión y que cada camino que decidamos andar habrá de tener consecuencias. Pero ante el temor de la inexperiencia, ante la duda de que si
realmente era para mí o no era para mí esto, pero sin embargo ahora tengo esta responsabilidad y quisiera salir adelante, y quisiera salir vencedor, y quisiera salir triunfante, y quisiera destacarme, y quisiera tomar las mejores decisiones. Ante esto se puede desear la ayuda de Dios. Se puede estar deseando que nuestro Señor dé la sabiduría y el entendimiento para tomar buenas decisiones, para dirigir con sabiduría, para no cometer errores. Pero para obtener victoria y salir avante en cada uno de los desafíos que hay que enfrentar, nuestro Señor plantea las condiciones, y específicamente para este rey, para Josías, de cómo él quería que gobernara. Versículo número 3 dice: así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Nuestro Señor pone sus demandas. Ser depositario de una responsabilidad, vernos con una responsabilidad en nuestras manos, es una bendición. ¿Quién no se sentirá bendecido cuando le depositan una responsabilidad en su trabajo para que ejerza un puesto de liderazgo? Se sentirá honrado. También cuando un pater familia se ve bendecido con que Dios le conceda una familia para administrarla, o cuando se abre las oportunidades del joven cuando también ya es responsable de su vida. Es una bendición, pero una bendición que lleva responsabilidad. Pero nuestro Señor también plantea las demandas de cómo quiere que sea administrada esa responsabilidad. Para el tiempo del rey Sedequías eran tiempos de crisis. El pueblo de Judá estaba pasando por los juicios de Dios. Estaban sufriendo la opresión babilónica. Prácticamente la mitad de la población estaba cautiva en Babilonia. Ahora es tributo del rey Nabucodonosor. Pero vemos, y al ver esta palabra y el deseo de Dios, porque nuestro Señor está expresando aquí, con esta demanda, está expresando un deseo. Y este deseo aparece seguramente porque también en medio del pueblo había injusticia. Dice nuestro Señor: haced juicio y justicia, y liberad al oprimido de mano del opresor. Nuestro Señor está pidiendo que la dirección, que la administración del reinado tenga el cuidado de hacer juicio y justicia, que no vaya a gobernar con arbitrariedades, pues para eso nuestro Señor había dado la ley de cómo debería administrar justicia con este pueblo, que no impusiera castigos sin antes hacer juicio, de someter a análisis los comportamientos para dictar sentencias, y que aquel que había sido agraviado y buscaba un resarcimiento de ese agravio recibiera la justicia que se le debía. Que no dejara al pueblo vivir a su antojo, como también él no dirigiera al pueblo antojadizamente, sino que se sometiera a los lineamientos que él ya había establecido en la ley para la dirección del pueblo. Y le dice: librad al oprimido de mano del opresor. Porque aunque estaban sufriendo un castigo y habían llegado los juicios de Dios, aún el pueblo seguía practicando injusticia. Veían que se cernían tiempos difíciles, que se cernían tiempos de crisis, y no había arrepentimiento. En los tiempos de crisis, en los tiempos de angustia, lo que se debe de esperar es que el injusto deje la injusticia,
que el practicante de maldad abandone la maldad. Pero este pueblo seguía oprimiendo al prójimo. Y le dice, librad al oprimido de mano del opresor. Habían tiempos difíciles, tiempos de juicio de Dios, y todavía había algunos que eran injustos hacia su prójimo. ¿Cuál es el dicho que tienen por nuestros pueblos la gente? Ante aquel que no se humilla ante Dios cuando ve que la justicia de Dios está haciendo sentir. Dice la gente, estás sintiendo el temblor y no te arrodillas, dicen. Es un dicho, queriendo decir que están viendo que Dios está castigando el mal y sin embargo no se arrepiente, no pide perdón, no deja la injusticia. Y nuestro Señor le dice y le pide a Sedequías que librad al oprimido de mano del opresor. Vemos el interés que tiene nuestro Señor por aquellos que están sufriendo injusticia, el cuidado que tiene del desvalido, del huérfano. Y le dice, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Le está pidiendo que administre con equidad, con justicia, y que no cometa arbitrariedades, que reconozca la compasión y la misericordia que deben de tener los huérfanos, las viudas, el extranjero, que no derrame sangre inocente. Es decir, que Él dirija también con manos limpias. Es el deseo de Dios. Es un mensaje que nuestro Señor le envía a Sedequías. Seguramente la visita de Jeremías a Sedequías fue recibida con gran expectativa. Porque de pronto aquel joven se ve sentado en el trono de David y tiene que dirigir al pueblo. Tiene que tomar decisiones, tiene que hacer justicia. Y de pronto va llegando el profeta de Dios. En determinados momentos de nuestra vida podríamos preguntarnos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hago? ¿Cuál es la mejor decisión? Vemos que nuestro Señor ha tenido el cuidado de que seamos sabedores de cuál es su voluntad. ¿Qué es lo que tenemos en nuestras manos para dirigir? ¿Tenemos un hogar? ¿O tiene un puesto de liderazgo? Tenemos nuestra propia vida también. Y podríamos pensar, ¿y ahora qué? Pues sabe una cosa, solo tenemos que acudir a nuestro Señor para consultarle. Solamente tenemos que ir a la palabra profética más segura para conocer la voluntad de Dios. Y esta está plasmada en las Sagradas Escrituras para poder recibir la dirección de Dios. Pues Él ya nos ha mostrado el camino. Él ya nos ha mostrado su voluntad. Solamente es que el Espíritu de Dios lo traiga a nuestra memoria. Podría ser que alguien esté tomando o ya tenga en sus manos una responsabilidad. Esta responsabilidad le ha llegado en tiempos de crisis. Pero no importa la crisis, nuestro Señor le puede sacar en victoria. Puede ser que el joven ahora le ha tocado hacerse responsable de su propia vida. Y esto, tomarlo en medio de una crisis. Pero nuestro Señor ya ha dado a conocer su voluntad para que andemos en camino de victoria. Nuestro Señor le planteó a Sedequías cuál era el deseo de él. Y solamente que administrara con justicia, con equidad. Y dice el versículo 4, porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Y dice el versículo 5, mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Nuestro Señor plantea delante del rey el camino para la bendición o el camino para la maldición. Le dice que si efectivamente obedeciereis esta palabra, ¿cuál palabra? La palabra que acaba de revelar de cuál era su voluntad, de cómo Él quería que administrara y debería ser con justicia y con equidad. Si Él obedecía esta palabra revelada de parte de Dios por medio de Jeremías, le dice, efectivamente, si efectivamente obedecierais esta palabra,
los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Y él era un descendiente del linaje de David y estaba ejerciendo el trono de David. Estaban viviendo tiempos de juicio y de crisis. Pero en medio de esa crisis nuestro Señor le envía palabra para que Él tenga, podríamos decirle así, la llave o la clave para que pueda salir en victoria. Y era la justicia y la equidad. Solamente ello, de que tomara en cuenta al huérfano, a la viuda, que hiciera justicia a los desamparados. Es el deseo de Dios. Él tiene cuidado del necesitado. Y es la voluntad de Él, el deseo de Él, de que se les haga justicia, de que no se aprovechen de ellos, de que no les arrebaten el pan. Si Él obedecía, dice, entrarán montados en carros, en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Este rey había sido impuesto por Nabucodonosor, había sido colocado desde Babilonia, y cualquiera diría, él está ahí porque Nabucodonosor lo ha puesto. Él está dirigiendo, pero él está gobernando bajo los lineamientos de Babilonia. Y cualquiera diría, ese es un rey títere de Babilonia. Cuando Babilonia disponga, quita esa autoridad y ahí no queda nada, porque toda dirección va a venir de Babilonia. Entonces el palacio solamente será un recuerdo. Los lujos, la seguridad, los carros de a caballo. Y podría ser el temor también aún, haber sido el temor de Sedequías, de que cuando se le plantara a Nabucodonosor simplemente ejecutarlo y poner a otro. Pero debe de saber todo hijo de Dios que donde Dios abre nadie cierra, y donde Dios cierra nadie abre. Y que todo lo que ha llegado a nuestras vidas es porque a Dios le ha placido. Él es el que pone y quita reyes. Y la prosperidad de una persona y sus éxitos no están determinados de la voluntad de otra persona. Así que no tiene que haber temor en el corazón del Hijo de Dios, de pensar de que su bienestar, de que sus éxitos, de que el bien que pueda gozar dependa de la voluntad de otro. No le tenga miedo al diablo, no le tenga temor a los que desean mal contra usted. Si Dios está contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero eso sí, Dios pone demandas, Dios pone exigencias a su pueblo. Y le dice que si obedecían, le dice, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carro y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Que nada les iba a ser arrebatado, que no les iba a ser quitada ninguna autoridad, que podrían disponer libremente de hacer cuanto quisieran, porque estaban en su tierra y en su casa, porque estaban viviendo bajo la voluntad de Dios, porque vivían en obediencia a Dios, porque estaban sometidos al deseo y la voluntad de Dios. Aunque muchos pensaran que la ruina les estaba por sobrevenir, aunque muchos pensaran que la ruina podría llegar, aunque piensen así, si vivimos bajo la voluntad de Dios y en obediencia a Él, no hay nada que nos pueda hacer el enemigo, no hay nada que nos pueda hacer el diablo, no hay nada que nos puedan arrebatar. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y Dios honra a aquellos que le honran. Vemos que nuestro Señor pone esa condición. Le dice, porque si efectivamente obedeciereis. Le dice, sí, efectivamente, no de apariencia, no de una falsa obediencia, no de manera hipócrita, no del diente al labio, sino completamente rendidos en obediencia a la voluntad de Dios. Y efectivamente, es decir, que los lineamientos, el deseo de Dios se estaba cumpliendo. En el caso del tiempo de Sedequías, que él administrara con justicia y equidad, que tuviera cuidado de las viudas, de los huérfanos, de los desamparados, que tuviera cuidado de ellos. Esa era la voluntad en ese tiempo para Sedequías. La voluntad para nosotros, vemos que él ya la ha revelado
en la palabra profética más perfecta aquí en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, hay que tomarla en cuenta para vivir en la voluntad de Dios. Porque vemos que nuestro Señor está con aquellos que efectivamente obedecen a su palabra. Pues le dice Él, porque si efectivamente obedeces esta palabra. Ahora nuestro Señor habla y da su palabra, no para que se vea, como dicen comúnmente, como palabra que se la llevó el viento. Es la palabra de Dios y debe ser tomada en cuenta. Entonces, verían la prosperidad, verían la bendición, verían la protección y verían que no sería opacada la grandeza que Dios da a aquellos que viven bajo su sombra protectora. Pero también le dice, versículo 5, mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Entonces, en nosotros está el decidir si queremos prosperidad o queremos la ruina. ¿Cuál ha sido la voluntad para cada uno de nosotros? ¿Cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas, para nuestro diario vivir? ¿Cuál es la práctica y la conducta que nuestro Señor espera y demanda de cada uno de nosotros? El pueblo de Dios no debería ser un desconocedor de la voluntad de Dios y el deseo de Dios para su vida. Porque si un pueblo que se dice pueblo de Dios desconoce la voluntad de Él, va a perecer. Y no porque Dios haya fallado, sino por causa del desconocimiento de la voluntad de Dios. Nuestro Señor se refirió a su pueblo después de que éste pasó por duros sufrimientos, y nuestro Señor se refiere a su pueblo y le dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por eso a tiempo nuestro Señor revela su voluntad y muestra el camino de las bendiciones como también el camino de las maldiciones. Ahora solamente de someternos a su voluntad, viviendo obedientemente a nuestro Señor, es como vemos su mano poderosa, su mano protectora, y vemos que Él cuida todas las áreas de nuestra vida. Y el deseo de nuestro Dios también es que su pueblo sea un pueblo practicante de la justicia y que viva la vida también como hijo de Dios, una vida de equidad, de justicia y de juicio en cuanto a las relaciones que tiene para con el prójimo. Porque el pueblo de Dios, nuestro Señor no ha llamado a su pueblo para que sea un pueblo injusto, que oprime al pobre, que atropella al necesitado, que engaña al inocente y que se aprovecha del desvalido. Si alguno es injusto y dice ser cristiano, debe de saber que la mano de Dios no está cerca y que está a merced de los ataques del enemigo. Por eso nuestro Señor revela su voluntad a tiempo, porque quiere que su pueblo no perezca, que seamos practicantes de su voluntad, porque el deseo de Él es que su pueblo revele el Dios de amor en el cual ha creído. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por revelarnos tu voluntad en esta hora. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y nos mueva, Señor, cada vez más a practicar el deseo de tu justicia. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija y que podamos dar testimonio de que tú moras en nuestros corazones. Ten misericordia de nosotros, mi Dios bendito, y perdona nuestras injusticias cometidas. Ten misericordia, Señor. Que tu Espíritu Santo no nos deje tranquilos, sino redarguya, que nos dirija a toda verdad y a toda justicia. Haz tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. No queremos perecer, queremos, Señor, tu mano protectora sobre nosotros. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Dios le bendiga.